gozo y placer, nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón, estrellándose de amor, todos somos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, y un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. Si el Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, 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 los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Oh Dios, se ha visto tu bondad, nos has librado con poder, y hoy tan débil es mi fe. Oh Dios, escucha mi oración. Descansaré
Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite estar con ustedes en esta hermosa noche, donde hemos de estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema matrimonio sagrado y estamos viendo acerca precisamente, ¿verdad?, de cómo el amor de Dios nos enseña a que nosotros aprendamos a dar honor y respeto a la persona que nosotros amamos, con la persona con quien nos hemos casado. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra en el Ministerio de Matrimonios o el Adulán Matrimonios de nuestra iglesia, y le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas de la iglesia que nos acompañan, como también a todos aquellos que nos acompañan de otras iglesias, congregaciones y misiones. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio, lo vamos a hacer a través de una oración. Vamos a pedir al Señor su dirección en este momento. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora. Te agradecemos, Padre, por tus misericordias y bondades. Te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu bondad, Señor, es para siempre, porque tu misericordia, Señor, es eterna, porque tu favor y bondad, Señor, está con nosotros todos los días, y porque en todo momento, Señor, tú nos acompañas. Gracias por la vida, gracias por tus misericordias, gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque has sido bueno, has sido misericordioso, has sido, Señor, grande, Señor, en tu bondad para con nosotros, y has tenido, Señor, compasión. Bendecimos y alabamos tu nombre y glorificamos, Señor, tu nombre desde ahora y siempre, y rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para exponer, Señor, tu palabra en este día. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice la palabra de Dios de esta manera: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, hemos estado hablando acerca del honor, ¿verdad? Y decíamos que el honor que no se manifiesta o el honor que no se demuestra no puede llamarse honor, ¿verdad? Y en este caso vamos a hablar acerca de que dentro de ese honor que nosotros debemos dar a nuestra esposa, honrarla, como dice la palabra del Señor, como a vaso más frágil, también está el cultivar por sobre todas las cosas la gratitud. Vivimos en un mundo sumamente ingrato, donde las personas nos cuesta trabajo a veces reconocer lo que otros hacen por nosotros. Pensamos que, bueno, somos merecedores de que la gente nos dé o nos trate de la manera que nos tratan, ¿verdad? Si alguien nos trata bien, si alguien es amable, si alguien en algún momento, ¿verdad?, tiene un gesto, no sé, de cariño o de atención hacia nosotros, a veces nos cuesta trabajo ser agradecidos. O cuando alguien nos tiende la mano, cuando alguien nos da su ayuda, a veces pensamos, ¿verdad?, que las personas están obligadas a hacerlo y en lugar de responder con gratitud, somos ingratos. Y esta es la manera en que nosotros inclusive actuamos en relación con nuestro Dios. Dios en su infinita gracia y misericordia ha sido bueno con nosotros y en muchas ocasiones, bueno, lo vemos que respondemos con ingratitud. Inclusive el pecado, la desobediencia que nosotros manifestamos delante del Señor también es una manifestación de ingratitud, porque la obediencia
tiene que darse en razón de la gratitud delante del Señor, en una alabanza y en una adoración que deba llegar ante el trono de nuestro Dios. Ahora bien, es importante para nosotros considerar este punto, porque muchas veces nosotros en realidad no estamos cultivando la gratitud, y dar gracias en realidad es un privilegio, crea un enfoque positivo en nuestra vida, pero también, aparte de que es realmente es un privilegio, también dar gracias es una responsabilidad. La palabra del Señor en el Salmo 136:1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, da gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y recordemos cómo el apóstol Pablo inclusive dio gracias por los corintios, en primera Corintios capítulo 1 versículo 4, ¿no? Así que en este sentido, el estar agradecidos es un privilegio, pero también es un mandamiento de parte del Señor de que nosotros seamos agradecidos. Cuando estamos agradecidos, ¿verdad?, con nuestra esposa, se quiebra ese control, ¿verdad?, que el desprecio pone a veces en nuestros corazones, ¿no? Y en este caso debemos buscar siempre nuevas cosas por las cuales nosotros sentirnos agradecidos con Dios por nuestra esposa y agradecidos también con nuestra esposa. Si nosotros analizamos muchas de las situaciones que suceden en nuestra vida, nosotros debemos vivir con agradecimiento cada vez que llegamos a casa y la comida está lista, está caliente, o la esposa sirve, o la esposa limpia la casa, o la esposa hace esto o hace lo otro. Nosotros debemos mostrar siempre agradecimiento. Cualquier gesto que nuestra esposa tenga, no debemos verlo solamente como una obligación de su papel de ser esposa o de ser nuestra esposa o cónyuge, sino en este caso debemos también nosotros verlo como una forma de atención y en este caso, ¿verdad?, aprender a agradecer todo lo que la esposa hace precisamente por nosotros. Y viceversa, ¿no? En este caso, la esposa a veces piensa y dice: es su responsabilidad que me mantenga, o es mi responsabilidad que haga, es su responsabilidad que haga esto, o es su responsabilidad que haga lo otro. Y pocas veces nosotros cultivamos ese sentido, ¿verdad?, de gratitud cuando el esposo, por ejemplo, ¿verdad?, dedica un tiempo para quizá alguna reparación en la casa o quizá el tiempo para ayudarle en algún momento en la cocina o algunas cosas, por muy pequeñas que sean. Tenemos que aprender a reconocer a las personas y agradecerles, ¿verdad? Y muchas veces nuestra actitud es: ¿por qué voy a agradecer si es su responsabilidad? ¿Por qué le voy a agradecer si realmente es lo que le corresponde, ¿verdad? Hasta poquito hace, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos expresado de esa manera, ¿no? Ahora, en este sentido, lo que no debemos hacer es procurar dar por sentado las cosas rutinarias que las personas hacen, ¿no? O sea, no debemos tomar las cosas y pasar desapercibidas aquellas cosas que la esposa o el esposo hacen, que quizá en algún momento se han convertido para nosotros en cosas rutinarias. Pero nosotros debemos aprender a reconocer y agradecer precisamente. Siempre un agradecimiento, aparte de que obviamente, ¿verdad?, es un mandamiento de parte del Señor. En la persona que recibe ese agradecimiento, también en cierta manera es gratificante o también es motivante, ¿verdad? Saber que las cosas que usted hace no pasan desapercibidas en casa. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar qué cosas hace nuestra esposa diariamente, qué cosas hace el esposo diariamente, ¿verdad? Para que pueda haber quizá el alimento en casa. Tantas cosas que por supuesto nos damos cuenta que cuando esas personas ya no están a nuestro lado, cuando no sé si el Señor las llama a su presencia y ya no están a nuestro lado, nos damos cuenta realmente cuántas cosas esas personas hacían por nosotros o empezamos a veces a valorar aquello que esas personas hacían y quizá en ese momento tenemos gratitud, pero la gratitud debe ser en este instante, en este momento que las personas están a nuestro lado. Aquí la pregunta es: ¿cuántas veces usted ha dado gracias a su esposa por el alimento, por preparar los alimentos, por cuidar inclusive de sus hijos, ¿verdad?
¿Cuántas veces ha dado gracias a su esposo, ha agradecido, ¿verdad? El esfuerzo que él tiene por, no sé, por llevar el pan a casa. Leía hace algunos días una reflexión de un joven que llegó y le pidió a su padre 250 pesos para poder ir a una fiesta y poder convivir con sus amigos en una fiesta. Y él se muestra, ¿verdad?, de una forma muy exigente con su padre. Después él reflexiona y se da cuenta, ¿verdad?, cuánto ganaba su padre por hora y cuánto ganaba su padre por día. Y se dio cuenta que estaba prácticamente pidiéndole a su padre que 2 días, ¿verdad?, 2 días de su trabajo, es decir, 2 días de su salario. Eso era lo que este joven le estaba pidiendo a su padre cuando le solicitó este dinero que él se iba a gastar en un solo instante y que a su padre le había costado 2 días de largas jornadas de trabajo y de cansancio para poder ganarlo. Ahora, esto comúnmente nos pasa, comúnmente no valoramos lo que las otras personas realmente hacen por nosotros o el esfuerzo que hay a veces detrás de un padre, todas las penas, a veces inclusive maltratos de los jefes, ¿verdad? Momentos en que los esposos quizá puedan estar pasando tiempos muy, muy difíciles, ¿no? Y bueno, en este caso, cualquiera que sea el trabajo que el esposo tenga, pues siempre hay un esfuerzo, siempre hay una responsabilidad, siempre hay un riesgo también. Entonces, son cosas que a veces se pasan por alto, que por supuesto han sucedido por muchos años ya en nuestra familia. O sea, el esposo desde hace 10 años, 5, 6 años, 20 años sale a trabajar con la misma rutina y se vuelve tan rutinario que olvidamos realmente agradecer primero a Dios y bueno, también al esposo, en este caso a la esposa, ¿verdad? También cuando las labores del hogar se vuelven tan cotidianas y rutinarias que olvidamos dar gracias a Dios porque la casa está limpia, o a la esposa porque podemos tener quizá la ropa limpia o planchada, ¿verdad? O cualquiera que sea la labor que la esposa esté realizando en casa. Entonces, a veces nosotros pasamos por alto digamos, esta manifestación de gratitud, ¿no? Entonces, debemos considerar algo que es importante para nosotros, que el agradecimiento realmente es algo gratificante también para aquellos que lo reciben, ¿no? Ahora, el desprecio, cuando nosotros despreciamos, y recuerden que el tema anterior fue despreciando el desprecio sin lugar a dudas, pues se concibe con las expectativas. Cuando nosotros tenemos expectativas altas, cuando pensamos de nuestra esposa con expectativas altas, obviamente también, ¿verdad? En ese momento viene el hecho de que cuando esas expectativas no se cumplen, pues sucede lo que comúnmente va a suceder, que es el desprecio. Empieza el enojo, empieza la manifestación de molestia, ¿verdad? Pero el agradecimiento y el respeto, ¿verdad?, se concibe con las expresiones de gratitud. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos, que aprendamos a ver que las personas se esfuerzan y hacen muchas cosas por nosotros, ¿no? En este caso, entonces, debemos enfocarnos en la gratitud como esposos, y también las esposas deben enfocarse también en la gratitud. Ahora, para esto debemos recordar que los efectos de la caída están en cada uno de nosotros y es necesario que nosotros comprendamos cuán profundamente fraccionado está hoy en día el mundo. El pecado ha dejado una cicatriz radical en nuestra existencia y como resultado, por supuesto, de esa caída del hombre, tendremos que trabajar con dificultad y con angustia, como dice Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y también la crianza de los hijos vendrá en una situación también compleja, ¿no? Ahora, ni el matrimonio más insólitamente bueno es capaz de borrar completamente los efectos de la maldición de pecado sobre cada uno de nosotros y por supuesto tampoco en la sociedad. Ahora, el problema es que aunque no podemos regresar a la existencia en ese idilio, ¿verdad?, que precede a la caída, ¿no? En ese momento, podríamos decirlo, maravilloso de la humanidad antes de la caída,
A pesar de que no podemos regresar a ese momento, fuimos dotados también del conocimiento de cómo fueron también los días previos a la caída. Y eso nos lleva ante todas las cosas también a que nosotros podamos desear ese estado, ¿verdad? Obviamente eso solamente va a suceder cuando el Señor venga en su segunda venida y nos lleve a sus mansiones eternas, donde nosotros ya no hemos de pecar, donde nosotros ya no hemos de manifestar esa naturaleza pecaminosa. Y sabemos, ¿verdad?, cómo van a ser ese momento, porque la palabra de Dios nos ha revelado. Pero en este trance, en este momento entre la vida y la resurrección de Cristo, ¿verdad?, cuando el Señor venga en su segunda venida, pero en este momento, en este peregrinar, como llama el apóstol Pedro, nosotros debemos luchar contra el pecado, y Dios nos ha dado la capacidad para poder hacerlo. La presencia de Cristo en nosotros hace que nosotros podamos luchar contra el pecado y podamos resolver nuestros problemas y diferencias a la luz de la palabra del Señor. Ahora, nosotros sabemos cómo deben ser nuestras relaciones matrimoniales, cómo debemos convivir con nuestra esposa, con los hijos, pero aun cuando nos esforzamos lo suficiente, aún así somos incapaces de conformarlas perfectamente según el ideal de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, en ese momento que se manifiesta o que surge, ¿verdad?, ese viejo hombre en cada uno de nosotros, es cuando nosotros debemos apelar siempre a la palabra del Señor. Esto me invita entonces a que yo sea tolerante, a que yo sea paciente con mi esposa, porque el propósito es que nuestra esposa, o en el caso de ustedes, hermanas, su esposo llegue a ser como Jesús. Y esperamos, por supuesto, de todo corazón que nosotros podamos ser un factor positivo en la búsqueda, por supuesto, de ese objetivo. Es decir, nosotros seamos un aliciente o un factor positivo en el crecimiento espiritual de nuestra esposa y viceversa. Es decir, nuestra esposa también sea un factor que nos ayude a nosotros a crecer espiritualmente. Por esa razón, cuando el esposo quizá a veces se distrae y pierde de vista su liderazgo, no es el momento en que la esposa deba decir, bueno, como tú no estás tomando el liderazgo, lo voy a tomar yo. Como tú no tomas las decisiones, las tomo yo. Como tú no estás haciendo esto, lo voy a hacer yo. Esa no es la actitud de una mujer que entiende su rol como mujer cristiana, sino ella tiene que ayudar a su esposo a enfocarse, a encarrilarse nuevamente en ese ministerio o en ese rol que el Señor le estableció. O sea, el momento en que el esposo abandona su rol como cabeza de su familia, no es el momento más propicio para que la esposa aproveche y diga, bueno, es mi momento de tomar yo las riendas de esta familia. No. Usted no ha sido llamada a tomar las riendas de su familia. Usted no ha sido llamada a tomar el liderazgo. Ha sido llamada a ser ayuda idónea. Y entonces, como ayuda idónea, debe ayudar a su esposo a que él retome el camino, a que él se enfoque y que él, obviamente, ¿verdad?, esté allí guiando a su familia con la ayuda de usted. Ahora, nuestra esposa, por ejemplo, o el esposo nunca llegará plenamente a ser como Cristo sobre la faz de esta tierra. De este lado del cielo eso no va a suceder, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos estar preparados para ser gentiles, amables, tolerantes, por supuesto, ¿verdad? Y pacientes, porque sabemos que para empezar nosotros como creyentes no dejaremos de pecar, ¿sí? Y nuestra esposa, por consiguiente, aunque sea una mujer cristiana, tampoco dejará de pecar, porque hay una naturaleza pecaminosa en ella que le arrastra, al igual que está en nosotros, y que hay una batalla en que en ocasiones a veces nuestra carne trata de imponerse, ¿no? Entonces, al aceptar entonces este estado de ruina, si lo podemos llamar así, de hecho así debería ser llamado, ¿verdad?, con sus amargos desconciertos, con sus limitaciones tanto físicas, ¿verdad?, y realmente desastroso,
pues debemos comprender que lo difícil de esta vida, por supuesto, es ayudarnos a despreciar el desprecio. O sea, nos es difícil despreciar el desprecio, porque comúnmente nosotros estamos teniendo expectativas altas acerca de nuestra esposa, acerca de su comportamiento, acerca de cómo ella debe tratarnos, acerca de cómo ella debe ser con nosotros. Y de igual manera, nosotros a veces estamos siendo objetos de desprecio por parte de nuestra esposa porque ella tiene expectativas acerca de cómo nosotros debemos ser. Pero nuestra única motivación en la vida y nuestro único objetivo es ayudar a nuestra esposa a que ella sea como Cristo y ella nos ayude a nosotros a crecer y que nosotros seamos como Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos considerar, ¿verdad?, que la vida cristiana es en realidad una vida que no es fácil. Y el matrimonio es ese espacio, ese momento, ese lugar donde en realidad somos desnudados en nuestro carácter de manera muy clara, ¿no? O sea, nosotros somos tal cual somos, ¿verdad? Delante de nuestra familia. Ellos conocen realmente cómo somos. Aunque quizá en la iglesia podamos, o frente a los demás hermanos, podamos dar una apariencia de piedad, en casa nosotros manifestamos y sacamos a flote realmente nuestro verdadero carácter. Entonces, si nosotros ayudamos a nuestra esposa y somos conscientes de su naturaleza pecaminosa, debemos aprender entonces a ser afectuosos y tolerantes con ella. Y ella también tiene que aprender a ser afectuosa y tolerante con nosotros, tener paciencia, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, soportándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, dice el apóstol Pablo, así también hacedlo vosotros. Pero muchas veces no es tan difícil dar ese paso, porque en realidad el orgullo impide que nosotros demos el paso a una reconciliación o a un caminar con Cristo. O sea, preferimos que las cosas sigan como han estado, que no nos incomode nadie, que nadie nos confronte. Preferimos no hablar del tema para obviamente, ¿verdad?, no ser confrontados a veces con la palabra del Señor o con nuestras acciones. Bien, en este sentido entonces debemos entender que nosotros debemos cuidarnos mutuamente, ¿no? ¿Y de qué manera debemos cuidarnos? Pues obviamente saber que todos como pecadores necesitamos la ayuda de otros, ¿no? Pablo nos llama a que nosotros vivamos, ¿verdad?, en una comunidad como creyentes. Y nuestra primera comunidad como creyentes, pues obviamente es nuestra familia, ¿no? Ahora, nosotros como esposos, y en este caso, ¿verdad?, debemos saber que el desprecio nace cuando nos fijamos en las debilidades de nuestro cónyuge. Cada cónyuge tiene sus puntos delicados y si los queremos hallar, por supuesto, no dudaremos en encontrarlos, ¿no? Y si queremos obsesionarnos con sus puntos débiles, estos van a crecer, pero nosotros no creceremos. Muchas familias o muchos esposos están enfocados más en los desaciertos de su esposa o su esposo que realmente en crecer como matrimonio. Están atascados en el pasado, están fijados en algún evento del pasado y eso impide que nosotros podamos ver a nuestra esposa o al esposo como una persona que está en un proceso de transformación por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios no nos ve de esa manera. Cuando nosotros vamos delante del Señor y pedimos una oportunidad de misericordia, Dios tiene misericordia de nosotros porque su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Dios no apela al pasado, ¿no? Sino Dios tiene compasión y misericordia de nosotros, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo nos dice que debemos sacar la viga, por supuesto, de nuestro ojo, nuestro propio ojo, antes de sacar la astilla que está en el ojo de nuestro hermano o nuestro prójimo, como dice en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Ahora, si pensamos de este modo, pero mi esposa es quien tiene la viga,
entonces debemos pensar de esta manera. Usted es exactamente ese tipo de persona a la cual Jesús le está hablando. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, sí, el Señor dice que yo debo sacar la viga de mi ojo, pero quien tiene la viga no soy yo, sino mi esposa. Y cuando nosotros pensamos de esa manera es porque realmente tenemos la viga. Usted es la persona a quien el Señor quería entonces retar con estas palabras, ¿no? Y aquí el Señor nos está ayudando obviamente a resolver los asuntos, no nos está ayudando a resolver los asuntos legales, sino que nos está instando a adoptar espíritus verdaderamente humildes. Y esto es lo que realmente necesitamos hacer, aprender a cuidar a los demás, pero es decir, nosotros debemos que echar fuera el desprecio, despreciar el desprecio, y que aprendamos el secreto espiritual que concierne, por supuesto, el respeto, ¿no? Ahora, consideremos el tipo de personas que Jesús, el Señor Jesucristo, amó en los días que Él anduvo sobre la tierra. Por ejemplo, amó a Judas, a la mujer junto al pozo, aquella mujer samaritana, ¿verdad? Libertina sexual. Amó a Zaqueo, ¿verdad? Astuto, engañador financiero. Y muchas otras personas como ellos, ¿verdad? Muchos se acercaron al Señor. Inclusive, ¿verdad? En este sentido, el Señor cuando Pedro le negó, inclusive lo amó también, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo manifestó bondad hacia aquellos, ¿verdad? Que aún así, ¿verdad? Tenían una vida desastrosa, una vida apartada del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a amar de esa manera. Tenemos que aprender a amar a nuestra esposa a pesar de sus debilidades. Nuestra esposa debe aprender a amarnos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones. Es ahí donde nosotros aprendemos a crecer en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual. Entonces, el honor que no se muestra no es honor. El honor nunca va a ser en secreto. El decir yo honro a mi esposa, pero a la menor situación la avergonzamos en público, o hacemos algo que la haga sentir mal en público o la deje mal frente a los demás, pues realmente estamos siendo incongruentes. No podemos decir que honramos a nuestra esposa si no la estamos honrando delante de nuestros hijos, si no le estamos dando lugar, ¿verdad?, a ellas como coherederas de la vida. Y de igual manera, las esposas también tienen que aprender a respetar y a honrar a sus esposos, ¿verdad? Muchas esposas a veces hacen escarnio de sus esposos frente a otras personas, frente a sus amigos, ¿verdad? Entonces, debemos aprender siempre a dar honor unos a otros, a honrarnos de acuerdo, por supuesto, a la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con este tema, ¿verdad? Que es el tema número 4, que se llama el santo honor. El matrimonio nos enseña a respetar a los demás. El próximo viernes, si el Señor lo permite, vamos a ver un tema que se llama el abrazo del alma. El buen matrimonio alienta la buena oración. Vamos a continuar el próximo viernes, si Dios lo permite, con este tema, el abrazo del alma. Que el Señor les bendiga. Amén. Ese lugar es Adulán, es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro
y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si a empezar caminas tú, ven a Jesús que es adular. Si a empezar caminas tú, ven a Jesús que es adular. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición, muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra adular, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Gracias damos al Señor por su palabra. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en este momento por la oportunidad que nos diste de poder hablar, Señor, de tu palabra. Permite que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra, Señor, para la cual tú la has enviado. Agradecemos tu misericordia y bondad en el nombre de Jesús. Amén.